Todos. Bueno, en esta ocasión este video está destinado a hacer una breve introducción a física de partículas, por eso les dejé este nombre: ¿a cuántos bloques simples se reduce nuestro universo? Bien, es una pregunta que se ha hecho el hombre, el ser humano, a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y de ahí surge el nombre de átomo, ¿bien? Y comienzo con esto para llevarlos a cuestionar, ¿sí? Nosotros enseñamos un átomo que al día de hoy no responde a la definición de átomo, ¿sí? Pensemos que la definición de átomo es una unidad mínima, es algo indivisible, ¿bien? Y sin embargo, en el modelo atómico actual, sabemos que no es una única unidad, que está compuesto por pequeñas partes, ¿sí? O pequeñas otras partículas que lo conforman. O sea que el átomo no es lo último indivisible, no es la unidad última, mínima e indivisible, sino que el átomo, como nosotros lo conocemos, está compuesto por otras partículas, ¿sí? De las cuales algunas de ellas sí son indivisibles, al menos hasta el día de hoy. Por lo tanto, es como que al modelo atómico está bueno cuestionar el nombre que le damos, ¿sí? Llevar a esto, decir, bueno, se llama átomo, se le puso ese nombre porque se buscaba la unidad mínima que componía el universo. Pero hoy sabemos que el átomo no es la unidad mínima, ¿bien? Ni así como el electrón, porque también uno cae en el error de enseñar que la partícula más pequeña que existe es el electrón, ¿sí? Y sabemos que no es la única partícula, ¿bien? Bueno, comenzando ya desde Paul Dirac, que fue quien propone la antimateria. Luego Carl Anderson descubre el positrón, que es la antipartícula del electrón, y a partir de ahí se produjo un descubrimiento de una gran cantidad de partículas. Bien, al día de hoy podemos decir que tenemos un zoológico de partículas, las cuales están agrupadas bajo el modelo estándar, ¿sí? Acá le presento bien un breve cuadro. Básicamente tendríamos como tres grandes familias, por así decirlo, de partículas. En primer lugar, los bosones o partículas mediadoras, luego los quarks y los leptones, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de los bosones? Bueno, que son las partículas mediadoras. ¿Mediadoras de qué? Mediadoras de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Nosotros desde la física clásica se las llama como fuerzas, bien, y recordemos que desde la física moderna se las considera que son interacciones, bien, y en esa interacción lo que se produce es intercambio de partículas mediadoras, o sea, intercambio de fotones, de bosones, de gluones, bien. Al día de hoy, o bajo este modelo de partículas, tenemos a la teoría que unifica al electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, bien, o la fuerza electrodébil, ahí está el nombre, en el cual, bueno, estarían agrupados tanto los fotones como los bosones W y bosón Z, bien. Como partícula mediadora de la fuerza nuclear fuerte tenemos los gluones, justamente ese nombre refiere a pegamento que mantiene unido a las partículas en el núcleo atómico. Tenemos el bosón o el gravitón, que sería la partícula mediadora de la fuerza gravitacional, que no aparece en el cuadro, no está en este cuadro. Y por último, el bosón de Higgs, ¿bien? El bosón de Higgs, que fue descubierto hace no muchos años. Un poco acerca de esta partícula. Esta partícula fue propuesta por Higgs, porque en esta teoría de electrodébil se notó una rotura de simetría. O sea, tienen tanto el fotón como el bosón W y Z tienen un comportamiento muy similar, ¿sí? A altas energías,
Sin embargo, cuando las energías son más bajas, se empiezan a notar comportamientos diferentes, ¿bien? Además, sabemos que el fotón es una partícula sin masa, mientras que el bosón W y Z tienen masa. Entonces esto llamó la atención, ¿bien? Por eso se propone la existencia de este campo de Higgs lleno de partículas mediadoras que son los bosones de Higgs. ¿Cuál sería la función de estas partículas? O sea, este campo de Higgs viene a ser el mecanismo por el cual algunas partículas adquieren masa y otras partículas no, como si fuera un selector en el cual a algunas partículas se le entrega energía y a otras a algunas partículas se le entrega masa y a otras no. Bien, haciendo una analogía para entender lo que es el campo de Higgs y entender lo que hace este bosón, podríamos pensar en tener un recinto, un aula, en el cual estamos todos los estudiantes del instituto, todos los estudiantes de ciencias naturales del instituto, y por ejemplo, bueno, aparece Maldacena, ¿sí? O aparece, bueno, Albert Einstein, y aparezco yo, ¿no? Es indudable que cuando aparezca Maldacena, por ejemplo, y esté en la puerta y quiera atravesar todo el recinto hacia la otra punta para poder dar una conferencia, y le va a ser bastante dificultoso, porque seguramente muchas personas se van a acercar a él para saludarlo, para pedirle un autógrafo, para pedirle una foto, para charlar con él, para hacerle preguntas. En cambio, si aparezco yo en la puerta y quiero moverme hacia el otro extremo, seguramente no voy a tener dificultades, bien, y voy a poder moverme de una punta a la otra sin problemas, bien. Mientras que a Maldacena le va a ir costando, ¿sí? Bueno, esto es lo que haría el bosón de Higgs, bien, interactuar con algunas partículas y hacerles que se les complique ese paso, bien, como a Maldacena se le complica ese paso por el recinto, haciéndoles que las partículas adquieran masa. Mientras que hay otras partículas, como en la analogía sería yo, que no interaccionan con el campo de Higgs y no adquieren masa. Bien. Finalmente luego se descubrió este bosón. Como partículas con masa tenemos dos grandes familias, los quarks y los leptones. Bien. De los quarks tenemos el up, el down, el charm, el strange, el top y el bottom. Recordemos siempre que cada partícula tiene su antipartícula, ¿bien? Y la particularidad que tienen estos quarks es que ellos existen asociados con otra partícula. Por lo general existen asociados de A2 o de A3 quarks, no de A más. Hay estudios y se cree que, al menos en una de las notas que leí, que hay quarks que están conformados, perdón, hay partículas, hay hadrones que están conformados por otras cantidades de quarks, pero bueno, todavía no hay nada 100% seguro, ¿sí? Lo importante es esto, es que los quarks, sí o sí, para convivir, tienen que asociarse con otro quark conformando los hadrones, ¿bien? En función si es de A2 o de A3 quarks, vamos a tener los mesones o los bariones. Bien, por ejemplo, un ejemplo de barión que está conformado por 3 quarks es el protón. Bien. Por otra parte, tenemos los leptones. Un leptón muy conocido y muy familiar para nosotros es el electrón. Y bueno, tienen la particularidad de que ellos no se asocian con otra partícula. Bien. Recordemos, acá pasa lo mismo, tenemos a cada leptón con su antileptón. Bien, entonces todas estas partículas quedan agrupadas acá, en este cuadrito que les dejo yo, que es el modelo estándar, ¿sí? Se componen por las dos familias, las de quarks y los leptones, y los bosones, ¿sí? Y además, cada uno está conformado por las correspondientes generaciones. De una generación a la otra, las partículas se van haciendo más masivas, por lo tanto se vuelven más inestables y
Por lo tanto, eso hizo que sea tan difícil conocer las partículas que están en la tercera generación, porque todas van decayendo hasta las partículas más estables, que son las de la primera generación. Bien. Hasta acá sería como un breve resumen, un breve pantallazo de todas las partículas conocidas hasta el día de hoy. Y sabemos que se producen distintas reacciones. Estas partículas reaccionan, pueden decaer en otras partículas o pueden unirse a otras, ¿bien? Por lo tanto, tenemos reacciones, ¿bien? Reacciones de partículas. Entonces, un ejercicio característico o algo característico de la física de partículas es poder conocer si un proceso o una reacción de partículas o un proceso de decaimiento es posible que se lleve a cabo o no, ¿bien? Para eso se fueron determinando leyes de conservación de números, ¿sí? Leyes de conservación del número leptónico-electrónico, del leptónico muónico, del leptónico tauónico, que refiere justamente a justamente a los leptones, si son el electrón, el muón o el tau, ¿bien? Y luego el número bariónico y el número de extrañeza, ¿bien? Fíjense que acá yo les dejé esta tablita, que es la misma que está en el libro, y es la misma que tienen en los apuntes que yo les dejé. Es importante tener en cuenta esta tabla porque me muestra las partículas y algunas de sus propiedades, como por ejemplo los símbolos, cuál es la correspondiente antipartícula, la masa que tienen, y fíjense que tienen los números de conservación que les estaba mencionando, ¿sí? Según sea, estos números van a ir de 0, más 1 o menos 1, ¿sí? Según si también son las antipartículas, ¿bien? Todo esto lo tenían en la bibliografía que les dejé. El tiempo de vida medio, ¿sí? Y luego tenemos las propiedades de los quarks y los antiquarks. O sea, me está mostrando bien cuáles son los correspondientes quarks que se conocen con los antiquarks. Los símbolos, el spin, recuerden que todos tienen el spin en el medio, la carga, bien, y los números de conservación, los mismos números, bien. Y acá, esta otra tablita, tienen la composición de algunos hadrones. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si algún proceso de decaimiento o alguna reacción es posible o no? Para eso nos tenemos que apoyar justamente de estas leyes de conservación, ¿sí? Fíjense que acá yo les propongo esta reacción en donde tenemos a epsilon que decae en lambda más un fotón, ¿sí? Una partícula gamma. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es esto. ¿Qué pasa con las leyes de conservación, con los números de conservación antes de la reacción y después? Hacer un balance y ver que justamente se tienen que conservar. Si hay un número que no se conserva es porque esa reacción no es posible de realizarse. Entonces, fíjense que yo acá les fui completando con las leyes de conservación que se tienen que cumplir. Entonces, la carga se tiene que conservar, el número bariónico, el número leptónico electrónico, el número leptónico muónico, el número leptónico tauónico, el número de extrañeza, el spin y la masa. Bien, todas estas cuestiones, todas estas leyes son las que se tienen que conservar. De no conservarse, no se produce la reacción. Entonces, si analizamos, vemos que la partícula epsilon, ¿sí?, no tiene carga, es neutra, y lambda también. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que la carga se conserva. El número bariónico, si buscamos en epsilon, que la tenemos acá, bien, tiene el número bariónico más 1, ¿sí? Que es lo que les completé acá. Y lambda, déjenme encontrarlo, está acá, el número también es más 1. Por lo tanto, el número bariónico, listo, se conserva. Vamos al los números leptónicos. Si vemos, son las tres columnas que siguen,
en ambos casos vale 0. Por lo tanto, concluimos que los números leptónicos se conservan. Vamos a la extrañeza. Entonces, es el último, ¿bien? La última columna. Y vemos que para lambda vale -1 y para epsilon también. Por lo tanto, -1, decimos que el número de extrañeza se conserva. ¿Qué pasa con el spin? Bueno, para poder conocer el spin tenemos que hacer un análisis aparte, porque fíjense que en esta tablita no nos da ningún dato acerca del spin. Para poder conocerlo tenemos que ir a la composición de estas partículas, de estos hadrones. Entonces buscamos a epsilon y sabemos que por esta tablita está compuesta por la partícula up, down y strange. Mientras que lambda está compuesto por las mismas partículas, up, down y strange. Si vamos a estos quarks, a conocer los spins de estos quarks, vemos que todos tienen spin 1 medio. Por lo tanto, bueno, si hago la suma puedo decir, bueno, tienen spin 3 medios. En definitiva, es spin 1 medio. Bien, por lo tanto, el spin también se conserva y nos queda ver qué pasa con la masa. Entonces volvemos a la primera tabla y buscamos la masa. Acá tenemos la columna de la masa correspondiente tanto a epsilon, que tiene una masa de 1192,5 megaelectronvolts sobre ese cuadrado, mientras que lambda tiene una masa de 1115,6 megaelectronvolts C cuadrado. Entonces, bueno, acá nosotros lo que podríamos decir es que la masa no se conserva, ¿sí? Sin embargo, si volvemos a la ecuación de decaimiento, vemos que tenemos un fotón, ¿sí? Que se libera un rayo gamma. Por lo tanto, la diferencia de energía está presente en el rayo gamma en forma de fotón. Bien, y de esta manera podemos concluir que esta reacción sí es posible. Bien, cada vez que se encuentren con alguna reacción de este tipo, o de decaimiento, o de interacción, para saber si esa justamente interacción es posible, tenemos que tener tenemos que tener presente todos estos valores y estas leyes de conservación. Bueno, espero que les sea de utilidad el video y nos vemos a la próxima.